Soy Andrea Ducase, licenciada obstétrica. Actualmente estoy como coordinadora de la licenciatura en obstetricia en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional del Litoral y como jefa de obstétrica en el Hospital Iturraspe. Mi nombre es Silvina García Conto, trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el área de protección de los derechos humanos en el embarazo, parto y nacimiento. ¿Cómo andás, Silvina? Hola, encantada, gracias. Acá en Santa Fe, bienvenida. Gracias. Te quería preguntar, a ver, ¿por qué es necesario una ley de parto respetado, de parto humanizado o el título que querramos ponerle y a partir de cuándo está vigente? La ley está vigente desde 2004 y la verdad es que parece medio una locura pensar en una ley de parto respetado. Esa ley surge porque empezaron a haber unas situaciones muy claras de violación a derechos muy básicos y esenciales. La ley empezó su camino en el 2004 y se reglamentó en el 2015. Y en todo ese periodo, desde el 2004, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, es una ley vigente que habla de todos los derechos que tienen la mamá, el bebé y el entorno familiar en el momento del embarazo, del parto y del nacimiento. De que la idea es que la ley deje de existir en algún momento porque comenzamos a hacer las cosas claro, bien. porque no debiera ser necesario decir en una ley que una mamá tiene que estar acompañada de alguien durante todo el proceso, que tienen que informarla sobre las cosas que le están haciendo. Cuando hablamos de procesos, ¿hablamos específicamente solo del nacimiento o todo lo previo y lo posterior también? Todo lo previo, porque se considera que a partir de que una mujer hace el primer control, digamos, en el sistema de salud, sea cual sea, a partir de ese momento del embarazo que se certifica la existencia de un embarazo, todos esos controles y toda esa situación que ya empieza a tener de vínculo con su partero, con su obstetra, está bajo el resguardo de la ley. Es decir, había como tres grandes partes, una que sería el embarazo, otra que sería el momento del parto, que es cuando nace el bebé, y todo lo posterior que sería el posparto. Entonces, en esas tres etapas, toda la ley habla y vincula todos estos derechos, ¿no? Cuando hablamos de parto específicamente no hacemos referencia a una vía de finalización, sea parto vaginal o parto por cesárea. No, claro. Cuando hablamos de parto hablamos de nacimiento de un bebé, que puede ser por vía baja, por un parto fisiológico o por una cesárea. Sea cual sea la vía de parto, los derechos tienen que cumplirse igual. Cuando un bebito recién nace tiene que estar a UPA de su mamá. Si es una cesárea, igual, si el bebé no requiere ninguna situación puntual de asistencia, y tiene que estar UPA de su mamá, por supuesto también en un piel parto. A piel, que es lo que hablamos, ese COPAP. En ese contacto tal cual, piel a piel, que es inmediato, que es absolutamente directo, es decir, no tiene que interferirlo nada, no hay que cambiarlo, no hay que ponerle nada, solo el latido del corazón de su mamá, solo la mirada de su mamá, y eso abre las puertas para una lactancia diferente, para un comienzo de vida diferente en este nacimiento, para ambos, para la mujer que es su primera experiencia o su única experiencia, que es irrepetible, y que tal vez para nosotros como personal de salud tenemos ciertas actividades ya mecanizadas, porque uno habla de las situaciones postergables al momento del nacimiento, en lo que hacemos referencia a lo que es peso, talla, perímetro cefálico, las gotas en los ojitos del bebé, todas esas situaciones, las vacunas que se le ponen al bebé inmediatamente después del nacimiento. Todas esas son situaciones postergables. Totalmente. Para que la mamá pueda disfrutar de este contacto piel a piel, de este vínculo precoz con su bebé, de esta hora de oro, y después, a posteriori, hacer todos los controles necesarios, siempre que el recién nacido esté vigoroso, sea de términos, por supuesto, condiciones óptimas. Y esto que decís de lo trasladable es importantísimo, porque es solo un cambio de tiempos adentro del sistema, porque si se cambiaran los tiempos y empezaran a pensar que ese bebé tiene que quedarse con la mamá mientras todo el sistema hace otra cosa, está bueno que ese bebé se quede ahí
y el sistema que haga otra cosa, y cuando retoma ese vínculo con ese bebé, después de pasadas muchas horas, como mínimo una, pero la verdad es que sería muy, muy bueno para todos que el bebé se quede con su mamá hasta que pasen muchas horas y ahí puedan ser medidos, pesados, no va a cambiar nada. Por eso también la importancia del acompañamiento de una persona en este proceso, para que también facilite estas acciones de vínculo con la mamá y el bebé, y bueno, y su vínculo familiar más cercano. Totalmente, porque ahí las parejas o las personas que decían estar con esa mamá hacen como de barrera con el entorno. Es decir, es importante que nadie los venga a visitar en ese momento, que las visitas puedan estar en otro momento, que esa mamá pueda tener ese espacio de soledad con su hijo y con la persona, por supuesto, que ella considere, pero sí resguardar ese lugar, ¿no? ¿Vos considerás que las mujeres, las familias, los usuarios del sistema de salud y el personal de salud, hablo de todo el personal de salud, conoce esta ley de parto respetado, o sea, más que nada los contenidos? Mira, yo me sorprendo porque a veces cuando pregunto si la leyeron, yo doy por sentado que todo el mundo la lee o que la leyó en algún momento. Y la verdad es que no la leen, pero me parece que hay también una sensación de que la ley es algo lejano, que la ley no es para que la leamos nosotros, sino que es para los abogados. Y esto también hay que desmistificar, ¿no? La ley es para que la lean todos, y más una ley en la que te involucra directamente. Tenemos que tener una manera de acercarnos a la ley sin temor, que sea un lenguaje sencillo. Es una ley que está escrita en lenguaje absolutamente sencillo, igual que la reglamentación, entonces no hay ninguna dificultad en la comprensión. Es una ley que tiene que ser leída. Yo recomiendo y pido que se lea, tal vez que se lea, bueno, estamos en la Facultad de Derecho, así que ellos van a saber mucho, pero que se lea el artículo junto con la reglamentación para que sea más fácil, pero tal vez a los miembros del equipo de salud les es más difícil. Entonces esta manera de acercarse a la ley sabiendo que hay que cumplirla, que no es lo puedo hacer o no, que hay que cumplirla. O sea, los puntos que plantean la ley son básicos, esperar este transcurso, esta evolución fisiológica, natural de ese trabajo de parto, respetar los tiempos, darle libertad de acción, de movimiento a esta mujer, asesorarla correctamente. Son básicos totales y también por eso decimos esto de que ojalá no necesitemos más de la ley, porque son cosas muy sencillas que sistemáticamente se fueron desoyendo, por eso tuvimos que escribir y plasmar una ley que diga, bueno, hasta acá con esto, ¿no? Sí, que solo requiere de tiempos, de tiempos del profesional para poder explicar, para poder asesorar, para poder llegar a un consenso con esta mujer, para lo cual muchas veces ellas te vienen con un plan de parto, que son puntos que ellos consideran que se deben de cumplir en este nacimiento. ¿Qué pasa cuando una mujer presenta un plan de parto en una institución? ¿Cómo debe de proceder? ¿Qué validez tiene legal? Mira, el plan de parto es una manifestación que la mamá firma y que dice que tiene que ser acordada con el equipo de salud. Eso nosotros recomendamos que no sea una situación unilateral, sino que sea un encuentro de las dos partes volcando de común acuerdo lo que necesitan en un escrito. A veces las cosas no se pueden cumplir, pero sí está bueno manifestar y decir cuáles son las cosas que no quieren, ¿no? Es decir, hay algunas prácticas de rutina que la mamá puede decidir no querer y no hacer, siempre que por supuesto no fuera necesario. Entonces esas cosas, el no tiene que estar claro, esto no, eso es muy sano para las dos partes. La forma es cualquiera, no es que hay una forma legal que tiene que tener una manera, la forma es cualquiera, es simplemente una manifestación, y a veces el equipo de salud reacciona de manera, digamos, no amorosa, porque siente que de alguna manera le están como diciendo qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Pero no, si lo miramos de otro lugar, es una manifestación frente a la cantidad de violaciones que ha habido en los últimos años y que sigue habiendo. Entonces las partes manifiestan de alguna manera qué es lo que no quieren que pase, ¿no? No es una puesta de límites. ¿Y con cuánto tiempo de antelación uno debería de elaborar
esté escrito y presentarlo ante quién? Mira, lo ideal es que esto se elabore durante el embarazo, en los espacios tal vez de los encuentros de preparto o en los encuentros de preparación integral, en los que la mamá puede pensar, puede hablar con su pareja, puede hablar y puede armar y argumentar algo se tiene tranquilo. Otro tiempo, otro diálogo. Y hablarlo con la partera o con su obstetra, es decir, hay otro tiempo para escribir eso. Se tiene que presentar primero en la obstetra y después en las autoridades del hospital. Siempre, por supuesto, se tienen que quedar con una copia. Y nada más, no hay mucho más que eso desde lo legal o lo formal, ¿no? Así que es un instrumento que hay que usar siempre hablándolo con la parte, ¿no? Sí, llegando al diálogo podemos lograr mucho consenso. Sí, claro. Y nosotros como profesionales de la salud, debemos de tener algún tipo de formación diferente para asistir a estos nacimientos y estas solicitudes de las mujeres, porque realmente fuimos formados desde otra manera, tal vez desde la universidad. Ahora con los cambios de paradigma uno cambia esta mirada del nacimiento y de transmitir estos contenidos, como hablábamos de la Organización Mundial de la Salud, que transmitía estos conocimientos desde un momento, una situación más holística. Requiere, es una mirada, si querés, muy atávica y muy primordial del embarazo y el parto, pero sí es novedosa para un momento histórico como el nuestro, en el que está todo tan mecanizado y tan involucrado y metido con la técnica médica. Así que sí que requiere una nueva mirada, si querés, más humana, donde los derechos humanos cumplan un lugar fundamental adentro de la medicina, es decir, los derechos humanos, digo, como en la manera de respetar los derechos más esenciales de las personas, que tiene que ver con la intimidad. La intimidad es uno de los derechos más importantes, que a veces se viola en forma constante a una mamá y a su entorno. Que mucho lo vemos desde las redes sociales también, que se publican fotos de nacimientos, de cesáreas, de recepciones, de bebés, que realmente es una violación tremenda. Totalmente. El derecho a la intimidad es un gran tema en derecho, en la justicia, porque hay pocos fallos y hay pocas situaciones, pero es un tema que, como no tiene mucho registro de juicio, es muy difícil rastrearle el camino, pero es un tema porque las violaciones en ese nivel, ya sean gráficas, ahora con los medios o con las redes sociales, es consuetudinario, es una cosa que sucede. Y hay que empezar a frenarlo, porque el derecho a la intimidad la mamá es un adulto, pero el niño es un menor. Entonces ahí entra todo un tema de los derechos de los menores. Así que es toda una temática. Vale. Hay mucho desconocimiento vinculado a cuáles son las leyes que protegen estos momentos, y hablar y poder conocer estas normas y hablar de lo que pasó en un parto o en un embarazo nos va a llevar a que cada vez haya menos violencia obstétrica y cada vez los embarazos y los partos se puedan llevar a cabo con más seguridad y mayor amorosidad. Cuando estos derechos no se cumplen, no son respetados, esta familia tiene un tiempo de proceso, porque realmente está completamente vulnerada, ¿viste? En situaciones de crisis como es un nacimiento. Nos tomamos nuestro tiempo para hacer una revaloración de todo lo que pasó. Si una mujer siente que sus derechos realmente fueron violados, fueron vulnerados, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que dirigir? Mira, lo primero que puede hacer es escribir lo que pasó. Una vez que lo escribió o manifestarlo. Nosotros en la Secretaría de Derechos Humanos trabajamos desde la Nación, trabajamos acá en Santa Fe con la Delegación de Derechos Humanos de la provincia. Ellos trabajan con el INADI, y en la Delegación de Derechos Humanos se pueden hacer denuncias vinculadas con algún trato disvalioso o alguna violación concreta de derechos,
y nosotros tenemos un mail que es violenciaobstétrica@jus.gov.ar, que es el mail de la Secretaría en el que recibimos denuncias. Lo más importante es que la mamá pueda contar o pueda comunicarse y pueda explicar lo que pasó. Por supuesto, todos los datos que pueda aportar son valiosos. Quiero decir, quiénes fueron los profesionales intervinientes, cómo fueron las situaciones, cuándo llegó, qué fue lo que le contestaron. Después, si hay necesidad de documentación, se pedirá la documentación, pero es muy importante que esa sensación de que algo malo pasó no quede en el silencio interno de cada uno, sino que se empiece a hablar y se pueda manifestar, porque siempre hay algún camino en el que se puede contactar ese lugar, esa institución de salud, en el que se puede ver qué fue lo que sucedió y trabajar para que esas cosas cambien, para que eso no se vuelva a repetir. Y si es a futuro y si es algo que pasa ahora, por ejemplo, no me dejan entrar acá o no puedo entrar allá o me están diciendo tal cosa, también manifestarlo, porque eso tal vez con antelación se puede prevenir mucho más fácil que con el post, ¿no? Exacto. Y tanto es en lo público como en lo privado esta reglamentación. Es lo mismo, es lo mismo. Tanto lo público como lo privado tienen que cumplir estas normas. A veces en lo privado lo que sucede es que la sensación es como que tienen como menos obligación de cumplir las normas, y esto no es así. Las normas tienen que ser cumplidas en todos lados. A veces lo público tiene más recurso humano, capacitado tal vez, que pueda llevar a cabo estos cambios, y a veces pasa lo contrario y es el privado. No tenemos ningún registro ni ningún parámetro para saberlo, la verdad. Pasa en todos lados, eso es la verdad, pasa en todos lados. Sí, la verdad que yo creo que nosotros como instituciones de salud deberíamos de tener publicado en los centros asistenciales los lugares de denuncia, como claro. así también puntos fundamentales de la ley, que son todos puntos fundamentales, pero especificar en qué consta la ley de parto respetado para que la población la conozca, porque realmente uno que está trabajando desde un proyecto de extensión, desde la Universidad Litoral, que es parto respetado, ve el desconocimiento que hay de la población, o tal vez sabe que existe esa ley, no sabe cuáles son los puntos, y en las encuestas que realizamos a los profesionales de la salud vemos que hay un alto desconocimiento de estos puntos o de acciones que se deben de realizar en los nacimientos. Sí, lo que decís de la información en lugares públicos y en lugares de acceso sencillo es muy importante, porque hay maneras muy sencillas de poner la ley en las paredes o artículos, o algún diseñador gráfico que haga algún dibujo llamativo y poner un número y poner un mail, y que la gente pueda saber que cuando está pasando por ese pasillo lee alguno de sus derechos. Absolutamente, es muy importante eso. Y sí que la institución de alguna manera sea la primera que diga: si pasó algo acá queremos saberlo. Exacto. No que tenga miedo, ¿no? Exacto, no, como así también que hemos estado hablando mucho de lo que es el consentimiento informado, tanto para lisis tubarias, como para cesáreas, como para el ingreso a la maternidad, la importancia de que esta mujer realmente conozca qué es lo que está firmando, que se entregue con antelación. Absolutamente. Decíamos esto de que en los procesos de parto o de un franco trabajo de parto, nadie puede firmar con conciencia ni leer con conciencia lo que está firmando. Entonces, todo lo que tenga que ser firmado es lógico y saludable hacerlo fuera de los espacios en los que la mamá está absolutamente comprometida con su trabajo de parto y no puede, por más que lo haga, firmar y leer con conciencia plena qué es lo que está firmando. Así que se recomienda esto. Por supuesto que puede haber situaciones en las cuales se desencadena una cesárea y hay que firmarlo, por supuesto que sí, pero si los profesionales de la salud saben que esto tiene un antecedente y una situación previa, está bueno abordarlo en ese lugar y no en el medio del trabajo de parto. Exacto, ¿no? Exacto. Y en lo que refiere, por ejemplo, a las estadías largas en neonatología, cuán importante es contar con una neo con ingreso irrestricto. Totalmente. Totalmente. A veces se deja como el lugar del bebé sano con la mamá y el bebé que tiene algún tipo de complicación en el parto, como bueno, tiene que estar en neo. Ese bebé requiere casi más mamá que ese otro bebé, porque no solo irrestricto, sino que en cuanto ese bebé pueda salir de la neo, y a veces vuelve, pero que esté a UPA de la mamá el mayor tiempo posible. Esto de la figura de las mamás canguros, de poder poner a su bebé, y a pesar que tengan alguna necesidad puntual en neo,
es fundamental para el desarrollo de ese bebé. Los neonatólogos saben cómo ese bebé toma leche de otra manera, se recupera de otra manera, tiene otra... Es el contacto con su mamá es lo que va a hacer lo que se mejore y que salga de esa situación, sí, sin duda. Estábamos viendo en estos días tus disertaciones y hablábamos de que hemos pasado por diferentes épocas, en la de parto sin dolor, en la de parto sin temor, y ahora estamos hablando de parto sin violencia. Sí, eso es una línea que a mí me interesó porque la verdad que me pareció como por un camino cómo fue evolucionando y por otro cómo involucionó a una situación que tendríamos que decir, bueno, un parto en paz o cómo hacemos para que todos los nacimientos sean saludables y en paz y no hablar de violencia. Así que es un buen desafío para todos dejar de hablar del parto en violencia y poder hablar de un parto en el que amoroso, sí, en el que hemos cumplido. La bienvenida sea otra. En amor y en paz. Y depende también de nosotros, los profesionales de la salud, hablo de todo el equipo, porque no hablo específicamente del tocogineco, de la obstétrica, hablo de la enfermera, del personal de maestranza, del anestesiólogo, de la instrumentadora quirúrgica, o sea, todo el equipo que interviene en este proceso tiene que tratar de que esta bienvenida a este bebé sea de otra manera y que todos nos involucremos y aportemos recursos para que esta situación que está pasando a la madre, para que este momento realmente sea con un buen recuerdo. Absolutamente. Viendo las instalaciones de diferentes hospitales, uno va viendo qué es lo que ofrece cada uno. Claro que sí, claro que sí. Tanto desde lo público como desde lo privado. Y las salas que los partos se puedan llevar a cabo en salas especiales, pero no en un quirófano. Entonces ya esa situación cambia radicalmente, por eso todos los espacios en los que se sumen situaciones para el trabajo de parto particulares o situaciones que tengan que ver con la movilidad de la mamá, pelotas, cintas, lo que sea que facilite, todo eso va a llevar a un parto mucho más saludable y por supuesto afuera de un ámbito médico frío como puede ser un quirófano, ¿no? Sí, sí. Y también hablando de la ley, no es un punto menor el trabajar el duelo. Totalmente. Esto está apareciendo en los encuentros en muchos espacios en estos últimos meses. Es un tema que tenemos que trabajar. No hay ningún protocolo especial sobre qué hacer con esa mamá y con ese bebé. Las situaciones que hemos escuchado son desgarradoras y terribles y el sistema de salud tiene que darle una respuesta a esto. Hay que tratar a esa mamá y ese bebé de una determinada manera y tiene que haber un equipo atrás que sostenga esa situación y el equipo de salud tiene que estar preparado para que ese otro equipo entre. A veces puede no estar preparado el equipo que va a hacer un nacimiento y de alguna manera en los años tendrá que estar, pero ahora si no se puede, hay mucha gente capacitada para que esto pase, así que debiéramos empezar a pensar que podría haber algún profesional tal vez entrando y saliendo, pero que se haga cargo de esta situación, porque las denuncias vinculadas con un bebé que no sobrevive son terribles. Sí, terribles. Y sea en la etapa de la gestación que sea. O sea, terribles. El duelo es el mismo. Absolutamente, absolutamente. Y la importancia en este momento de tener una licenciada en psicología, sobre todo que se aboque a psicología perinatal para sostener este proceso. Sí, y también hacer un puente con el profesional que está atendiendo, que de alguna manera pueda también como comprender y correrse de esa situación, sintiendo que es otro el que tiene que tomar la posta y que de alguna manera él no está preparado. Eso puede cambiar absolutamente el futuro de esa mujer y lo que sucedió con ese bebé y también un próximo embarazo. Entonces hay que trabajar en salud y previniendo, ¿no? Sí, porque la salud mental también es parte de este proceso porque tan fundamental. Totalmente. A veces nos olvidamos, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud define estas 3 esferas de lo psíquico, lo emocional y lo biológico con el equilibrio de la salud y hay que volver a eso, ¿no? Porque eso es la salud, de verdad la plenitud, no es solo lo físico y a veces la medicina tradicional piensa en lo físico y olvida las otras 2 esferas, así que qué importante que es lo que estás diciendo, porque realmente
abarcar también no solo este periodo de duelo, sino el del posparto, o sea, después que la mamá tuvo este bebé, es un periodo de soledad y de vulnerabilidad total, sí, donde realmente nos sentimos muy solas las mujeres en este proceso, porque es como que todo está armado para este proceso previo al nacimiento y al nacimiento específicamente, y el puerperio, donde también necesitas grupos de apoyo, ya sea grupos de apoyo a la lactancia, grupos de apoyo a necesidades especiales. Yo recomiendo mucho que hay mucha gente y muchos espacios y muchos grupos y también en las maternidades públicas o privadas que las mujeres puedan sostener esos grupos de apoyo y los usen porque son muy buenos, porque es un lugar en el que encontrarse con otro en la misma sintonía es muy sanador para todos. Entonces hay que aprovechar esos espacios, sin duda. Sí, bueno, sí. La verdad que ha sido un placer gracias contar contigo, no te siento como abogada, claro, realmente es un piropo. una más del equipo de obstetricia, del equipo perinatal. Para nosotros ha sido de mucha importancia que hayas venido a Santa Fe y bueno, y a seguir trabajando con los equipos de salud, que bueno, es lo que estamos comenzando a hacer contigo, y el asesoramiento recibido para nosotros es la verdad que muy halagador. Gracias y es un placer, muchas gracias.